El Senado de Estados Unidos aprueba por unanimidad un proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a hacer públicos todos los expedientes relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, condenado por abusos a menores. Antes, la Cámara de Representantes había aprobado el proyecto de ley por 427 votos a favor y solamente 1 en contra. El presidente Donald Trump había dicho que si el proyecto de ley llegaba a su escritorio, él lo firmaría. Pero, ¿qué son los archivos de Epstein? Se trata de la documentación en torno al pedófilo Jeffrey Epstein, quien durante años mantuvo una red de tráfico de menores. Red que habría sido utilizada por distintas personalidades de los negocios y de la política de todo el mundo. Pero ¿está Donald Trump involucrado? Eso no se sabe por lo pronto. Lo que sí se sabe es que Trump y Epstein fueron grandes amigos. Y la publicación de estos archivos podría arrojar nueva luz sobre entonces esa controvertida amistad entre el pedófilo y el hoy presidente de Estados Unidos, pero también sobre quiénes más habrían participado en estos delitos sexuales. Soy Johan Ramírez y ese será el tema de hoy aquí en La Actualidad en Análisis. Un gusto, como siempre, saludarlos desde donde quiera que nos estén siguiendo. Para profundizar en todas estas preguntas que tenemos el día de hoy, saludo desde Washington al periodista José Díaz Briceño y desde Nueva York al periodista Argemino Barro. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. José, me gustaría comenzar contigo. ¿Cómo se explica que la Cámara de Representantes aprobara la publicación de estos archivos del caso de Epstein por 427 votos a favor y solamente 1 en contra? ¿Qué factores políticos facilitaron ese consenso tan inusual? Así es, la votación ayer en la Cámara de Representantes tan contundente, así como también la luz verde que se dio en el Senado, son descritos aquí en Washington como una especie de triunfo de David contra Goliat. Esto porque en julio un puñado de víctimas de Jeffrey Epstein había solicitado a distintos actores políticos aquí en Washington para que se unieran a su causa y pudieran empujar justamente la liberación de archivos que creían podían hacer justicia a una causa que creen todavía se debe muchas explicaciones. En julio de este año, dos congresistas, uno demócrata y uno republicano, Ro Khanna de California y Thomas Massie de Kentucky, comenzaron a empujar un proceso legislativo que en principio iba en contra de lo que deseaban los líderes republicanos en la Cámara Baja. Por meses el esfuerzo de ambos congresistas se estrelló contra pared a pesar de tener el apoyo de las víctimas de Jeffrey Epstein, y los congresistas utilizaron una maniobra legislativa que buscaba justamente colocar en el Pleno la votación para forzar al Departamento de Justicia a revelar todos los archivos en su poder respecto a este caso. Esta maniobra requería el que hubiera 218 firmas para presentar directamente la votación en el Pleno, esto para forzar la oposición de los líderes republicanos, y poco a poco fueron construyendo este apoyo, incluso dentro de un puñado de congresistas republicanos, y a final de cuentas ese apoyo de un puñado de republicanos fue lo que permitió la votación de ayer. El cambio total en los últimos días del presidente Trump y del liderazgo republicano fue lo que llevó a esta votación masiva, pues ninguno de los partidos, y en particular el republicano, a final de cuentas quería verse como un obstáculo para la liberación de estos archivos. 77% de los estadounidenses, de acuerdo con una encuesta de PBS, quieren que los archivos se hagan públicos. Pues la victoria de David contra Goliat, como tú lo definías, José, ha logrado entonces unificar a esa instancia, el Congreso, algo bastante inusual, como decíamos antes. Del cambio de postura del presidente Trump quisiera que habláramos un poquito más adelante, porque ahora, Argemino, tú que estás en Nueva York, me interesa saber cuál ha sido la reacción de los medios de comunicación allí y de la opinión pública en general tras la aprobación de este proyecto de ley, porque me pregunto, ¿se percibe como un acto de justicia o como una maniobra política? Y te lo pregunto porque Donald Trump es neoyorquino y construyó su carrera en esa ciudad, y lo mismo aplica para Jeffrey Epstein. Entonces me interesa saber cómo se posiciona la gente allí y las élites políticas, empresariales de Nueva York. Bueno, pues en general a favor, por supuesto, de la revelación de estos archivos por un motivo básico de justicia. Epstein ha dejado, recordemos, más de 1000 víctimas, con lo cual no pudo ser el caso de que solo fuera culpable él y su cómplice Ghislaine Maxwell.
Donald Trump nació, creció y se hizo famoso en Nueva York. Podemos decir lo mismo de Jeffrey Epstein. Él creció en un hogar de clase media de Coney Island, en el sur de Brooklyn. Y de hecho, cuando uno lee los archivos que han ido publicando medios de comunicación, los documentos de Epstein, que ha publicado, por ejemplo, el New York Times o el Wall Street Journal, como decía el propio New York Times, se puede leer como una crónica de una época de clubes de lujo, de restaurantes de lujo de la Upper East Side, donde magnates de los medios de comunicación, magnates del mundo de la moda, magnates también, gente poderosa de la política, estaba relacionada con Jeffrey Epstein de una manera o de otra, porque era una persona que invertía mucho dinero en universidades, era un mecenas y estaba muy ampliamente conectado con toda una capa de la élite neoyorquina, una élite que ahora mismo pues, ha pasado un poco a mejor vida porque bueno, ya han pasado 20 o 30 años y es un Nueva York de los años 80, 90, 2000 que prácticamente ha desaparecido, con lo cual también se puede leer como una crónica rosa o una crónica amarillista. Y por supuesto, al ser un caso tan absolutamente dramático, tan trágico para las víctimas, pues ha concitado la atención de los medios de comunicación y naturalmente hay una mezcla de deseo de justicia y también de cierto morbo para ver cuáles son los nombres que afloran en estos documentos que pueden ser finalmente revelados en los próximos días. Y eso es lo que va a ocupar la atención pública en los próximos días, precisamente saber qué otros nombres y hasta qué punto también el presidente Donald Trump se sigue involucrando en este asunto. José, tú mencionabas hace un momento que el presidente Trump durante meses se estuvo oponiendo a la liberación de estos documentos y recién cambió su postura el domingo en la noche, pronunciándose a favor de que se publicaran. ¿Ha tenido realmente eso una influencia fundamental para que los republicanos votaran en grueso a favor de este proyecto de ley? ¿O estas diferencias ya venían de antes? A lo que voy, José, es si hay fisuras claras, importantes dentro del Partido Republicano que hasta ahora obedecía cualquier solicitud del presidente Donald Trump. Sí, el caso Epstein presentaba pues una contradicción de la propia administración Trump frente a lo que muchos republicanos prometieron en campaña durante 2024, que era justamente la revelación de lo que, como dice Argemiro, describiría justamente una vida de abuso por parte de un estamento, el establecimiento político, cultural y de negocios de Estados Unidos. Esto era algo que buscaban la transparencia durante la campaña de 2024 y por meses, dado el riesgo que según algunos pudiera enfrentar el presidente Trump, se estuvo básicamente bloqueando la ley. El apoyo masivo, sin duda, en los últimos días se deriva de este cambio de postura del presidente Trump, pero en realidad la base propia del movimiento MAGA del presidente Trump, el movimiento nacional populista que lo impulsó para llegar a la presidencia, está pues prácticamente dividida este movimiento ante lo que veían una especie de traición por parte del presidente Trump y de algunos republicanos por no cumplir con las promesas de transparencia. Recordemos, el movimiento populista del presidente Trump va en principio en contra del establecimiento y el caso Epstein pues reflejaba justamente, cristalizaba esta corrupción de la clase política, social y empresarial. Hay que decir, fue clave el apoyo de 4 republicanos que lograron presentar a través de esta técnica legislativa el voto en el Pleno de la Cámara de Representantes. 3 de ellos son mujeres y 3 son soldados del presidente Donald Trump, Marjorie Taylor Greene, también Lauren Boebert de Colorado y la propia Nancy Mace. La presión de la Casa Blanca para que se desistieran de formar parte del grupo que forzó que esta votación llegó al grado que la semana pasada se convocó a una de ellas, a Lauren Boebert, al cuarto de situación de la Casa Blanca junto al director del FBI y a la fiscal general de la Nación para intentar cambiar su opinión. Esto no se logró y esto obviamente pues reflejaba la presión que había dentro del movimiento MAGA, algo que persiste y es la manera por la que se cristalizó esta votación. Entonces, fisuras claras dentro del Partido Republicano. Tú mencionabas también que hay fisuras en las bases que apoyan al presidente Trump. Argemiro, ¿estás de acuerdo tú con eso? Hay también esas fisuras en las bases del movimiento llamado MAGA, hasta ahora que apoyaba de manera incondicional al presidente.
Sí, estoy de acuerdo con lo que decía José y quiero prolongarlo. Por ejemplo, Ro Khanna, el congresista demócrata de California, que también ha mencionado, fue el pionero, el que impulsó este proyecto de ley. Y es muy interesante la historia que cuenta porque Ro Khanna es una persona que quiere entablar conversación con los republicanos, con los populistas, y ha viajado por condados que votaron a Donald Trump en los últimos meses. Y se encontraba siempre con la misma pregunta. ¿Usted a quién apoya? ¿Al pueblo americano o a la clase Epstein? Y continuamente escuchaba la expresión, la clase Epstein, la clase Epstein. Y al mismo tiempo Ro Khanna iba apareciendo en podcasts de la derecha, también para entablar esta conversación con el otro bando político, y se dio cuenta de que Epstein, el caso Epstein, había pasado a reflejar la esencia del control de Donald Trump sobre el populismo. Es decir, hay mucha gente en este país muy descontenta con las élites porque consideran que no satisfacen pues, sus deseos para el futuro en el nivel económico, social, y la clase Epstein pues era la metáfora perfecta de unas élites impunes que traficaban con mujeres, que abusaban de personas indefensas y que se cubrían unas a otras en los medios de comunicación y en el gobierno, y aquí no ha habido ningún culpable prácticamente ni ha pasado nada, ¿no? Y entonces Ro Khanna, cuando Donald Trump llegó al poder por segunda vez, ya juró su cargo y se resistía a revelar los documentos de Epstein que él mismo había prometido y gente de su gobierno, empezó a percibir en ese mundo MAGA, en ese mundo populista, pues un descontento aún mayor hacia Donald Trump y cómo esta gente que él conocía de los podcasts empezaban a cuestionar al presidente por no cumplir su promesa de revelar los documentos. Y aquí fue cuando Ro Khanna, con su amigo Thomas Massie, republicano, se juntaron, conversaron y sacaron este proyecto de ley. Y lo han hecho también con mucho olfato desde el punto de vista de la comunicación, reuniendo a muchas de las víctimas, compartiendo los testimonios en los medios de comunicación y reuniéndolas con estas tres mujeres congresistas, Nancy Mace, Lauren Boebert y Marjorie Taylor Greene, para que se conmovieran por este duro testimonio. Y al final todo esto, a nivel político en Washington y sobre todo a nivel de las bases populistas y en los medios, se ha generado una ola política que Donald Trump no ha podido parar y ha tenido que unirse al bando ganador in extremis porque sabía que iba a haber una votación probablemente masiva a favor de desclasificar estos documentos, que por cierto los puede desclasificar el gobierno sin que haga falta un acto del Congreso. De manera entonces que esas fisuras, si bien entiendo, en el Partido Republicano tienen su origen, su génesis en la calle, en las bases electorales que eligieron a Donald Trump. José, ¿ha habido reacciones por parte de las víctimas de estos crímenes sexuales de Jeffrey Epstein? Porque ayer mismo había una manifestación allí en Washington de las víctimas pidiendo que se liberaran estos documentos. Ahora que la ley, el proyecto de ley ya fue aprobado, ¿ha habido algún pronunciamiento por parte de las víctimas? Así es, ayer en un momento muy dramático previo a la votación, un grupo de víctimas de Jeffrey Epstein y la red que en principio regenteaba presentaron una vez más su testimonio, algo que han hecho por meses en un peregrinaje por las oficinas de distintos congresistas aquí. Y después de la noticia de que el Senado también había dado luz verde a este proyecto de ley, hubo señales de alegría, llanto, y fue un momento bastante conmovedor, pues había una vigilia justamente con los congresistas que los apoyaron todo este tiempo. Una de ellas, la señora Annie Farmer, quien junto a su hermana María habrían sido abusadas en los años 1990 por parte de Jeffrey Epstein, pues dijo ayer que lo que representaba la aprobación de esta legislación era básicamente una respuesta a años de inacción, no solo de los republicanos, sino también de presidentes demócratas. Ella recordó que su hermana María Farmer fue la primera víctima en 1996 que habría llamado al FBI para denunciar un presunto abuso de Epstein, y que en ese momento, en ese año, nadie le hizo caso. Y esto obviamente pues coloca lo que ocurrió ayer como un movimiento climático, y sin embargo todas las víctimas que comparecieron ayer aquí en el Capitolio para dar su testimonio dijeron que estarán muy vigilantes del tipo de documentos que sean dados a conocer. Ramiro, un tema que me llama la atención, y lo decíamos antes, ¿no? Esta ley fue aprobada con 427 votos a favor y solamente uno en contra. ¿Sabemos qué motivó ese único voto en contra? Tú me dirás si es simplemente esto anecdótico o más bien revelador de algo más. El voto en contra del congresista republicano Clay Higgins de Luisiana. ¿Explicó públicamente su decisión, Argemino?
Sí, él es un republicano de extrema derecha, incluso para los estándares actuales, que ya están bastante colocados en la extrema derecha en el Partido Republicano. Y de hecho, en los últimos meses y años, Clay Higgins ha apoyado un número de teorías conspirativas. Por ejemplo, hace poco ha dicho que había 200 agentes del FBI infiltrados en la masa, en la turba de gente que asaltó el Capitolio en 2021. Es un negacionista de las elecciones del 2020. Digo esto para contextualizar el hecho de que aquí pues, es una persona que parece disfrutar ir en contra de la opinión general. Es un republicano también de un estado muy conservador, el mismo estado del que viene el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Estamos hablando de Luisiana y es una persona que siempre se ha caracterizado por ser uno de estos soldados trampistas a otro nivel, como hay por ejemplo otro Andy Ogles, que también es el primero en sostener las teorías conspirativas más delirantes siempre que beneficien a Donald Trump. Y ahora mismo, pues Clay Higgins, un poco también en esta dinámica que se produce cuando uno lleva la contraria, pues está siendo objeto de titulares y de artículos y de atención, y él es posible que pueda utilizar esta atención de alguna manera. Este es un país muy diverso y hay realmente recovecos bastante extremistas como los que representa Clay Higgins, y lo ha vuelto a demostrar siendo el único voto en todo el Congreso, en ambas cámaras, en contra de la desclasificación de estos documentos de Jeffrey Epstein. Pues si le gusta llevar la contraria a la opinión general, como tú decías, Herminio, pues debe estar muy contento porque lo ha hecho. José, ¿qué alcance tiene exactamente el proyecto de ley aprobado? ¿Qué tipo de documentos deberá liberar el Departamento de Justicia y en qué plazo? ¿Cuándo los vamos a conocer? Sí, en principio el proyecto de ley establece que serían en los próximos 30 días cuando estos documentos se tengan que dar a conocer por parte del Departamento de Justicia. Pero hay que decir, incluso dentro de los propios abogados y personas cercanas a las víctimas, no hay una claridad sobre exactamente el tipo de documentos que están en poder de las autoridades. Se habla, por ejemplo, de algunos documentos relativos a investigaciones en las fiscalías federales en Nueva York y en Florida, que llevaron distintas investigaciones en contra de Epstein. También se habla de que el propio Departamento de Justicia y el FBI pudieran tener documentos de investigaciones propias que llevaron durante los años de las décadas pasadas respecto al financiero. Y sin embargo hay que decir que las limitaciones que hay dentro del propio proyecto de ley establecen que tendrán que ser ocultados los nombres de víctimas de Jeffrey Epstein, pero también, y más importante quizá, donde estará justamente la división hacia adelante, es que no se darán a conocer documentos que involucren investigaciones en curso. El propio presidente Donald Trump, en un afán de salir al paso de esta presión política, pues ha ordenado a la propia fiscal general a iniciar investigaciones, incluso de algunos de sus rivales políticos, como el expresidente Bill Clinton, en torno al caso Epstein, y eso en principio ocultaría una infinidad de documentos. Esa limitación sin duda será algo que será motivo de pelea en los próximos días y veremos el alcance que tiene, pero hasta el momento todavía no es claro qué tanto hay. Dentro del Comité de Vigilancia de la Cámara Baja han llegado ya miles de documentos relativos al caso Epstein, procedentes de la herencia de Jeffrey Epstein, que custodia justamente documentos, archivos personales del magnate financiero. Pues Argeminos, y como nos dice José, los documentos vinculados a investigaciones en curso no podrán ser liberados y esto podría implicar cientos o miles de documentos. En realidad podemos confiar que este proyecto de ley que será firmado seguramente en las próximas horas por el presidente Trump nos vayan a dar luces y a arrojar datos para conocer la verdad de lo que había en esta red de tráfico sexual, quiénes estaban involucrados, o esto es simplemente una suerte de pantomima para contentar a la opinión pública. Bueno, el miedo que se menciona estos días es que el Departamento de Justicia utilice estos 30 días para, de alguna manera, editar los documentos, tapar algunos nombres, resaltar otros nombres, ya que puede ser un círculo muy amplio de personas que hayan podido estar implicadas. Es verdad que, como ha mencionado José, el comité responsable en la Cámara Baja ha recibido documentos de la herencia de Epstein, con lo cual ya eso no ha pasado por el Departamento de Justicia, y los propios abogados de las víctimas, que también están muy implicados en este proceso, representándolas, han recibido también y han visto documentos de los archivos de Epstein, con lo cual sería muy arriesgado por parte de la administración y de Donald Trump
empezar a toquetear demasiado y a censurar estos documentos porque podría generarse un escándalo mayor. Y luego hay otro punto interesante, como es una investigación, como hay diferentes fuentes de estos documentos, la investigación del FBI, hay también un elemento de provisionalidad. Digo esto porque hay veces que cuando se publican papeles de investigaciones del FBI que han quedado a lo mejor a medio hacer o estaban en curso, puede haber errores. Pueden mencionarse nombres de personas que hayan tenido algún tipo de relación con Jeffrey Epstein, pero que no hayan sido implicadas, que no hayan estado implicadas en esta red de tráfico sexual o de abuso de menores. Entonces cabe el riesgo de que salgan por ahí algunos nombres o algunas informaciones que no estén del todo justificadas como presuntos culpables, con lo cual puede desatarse una tormenta. Esto es algo incluso que reconocen los impulsores de la ley, que hay un riesgo de que las investigaciones todavía incluyan rumores y no estén del todo bien atadas y que esto pueda generar tormentas en la opinión pública y dolores de cabeza a personas que a lo mejor no han hecho nada salvo haber estado en la órbita de esta persona, Jeffrey Epstein, que además de ser un criminal, tenía pues, contactos en todo el mundo empresarial y político en Estados Unidos. Argemino, me quedo contigo porque me interesa algo que has mencionado, que el Departamento de Justicia aproveche, dijiste, estos 30 días para tapar nombres, ocultar informaciones. Hablabas de que la administración Trump intente tocar esos archivos. Eso pareciera que estamos describiendo entonces un sistema de justicia y una administración completamente corrompida. El nivel de desconfianza en Estados Unidos hacia la administración de Donald Trump está en esos niveles. Bueno, hace poco el New York Times hizo una encuesta entre 50 expertos legales que habían trabajado para administraciones norteamericanas, 25 de ellos, la mitad, para administraciones republicanas y los otros 25 para las administraciones demócratas. Y los 50, todos y cada uno, demócratas y republicanos, habían dicho que el Departamento de Justicia está claramente siendo politizado. Si uno ve el organigrama del Departamento de Justicia, ve que encima está Pam Bondi, una también antigua aliada del presidente, negacionista de la derrota electoral de Donald Trump en el año 2020, y debajo de Pam Bondi están todos los que eran abogados personales de Donald Trump hasta el 20 de enero. Entonces, todo lo que tiene que ver con la independencia del Departamento de Justicia, que es una independencia sobre el papel, siempre ha sido también una zona gris, no es que los otros presidentes hayan sido ángeles necesariamente, pero está siendo realmente politizado. Y lo estamos viendo también en las causas contra enemigos políticos de Donald Trump, como James Comey, como Tisha James, como como el antiguo asesor de seguridad nacional John Bolton, y también lo estamos viendo con casos que se están suspendiendo contra aliados del presidente a cambio de favores políticos. Con lo cual, el Departamento de Justicia, el consenso realmente es que está siendo politizado. Entonces, no es una locura pensar que de alguna manera podrían intentar, de hecho han iniciado investigaciones contra demócratas que presuntamente podrían haber estado implicados en el caso de Epstein, también un poco para desviar la atención del presidente. Con lo cual el peligro es real, pero también, como digo, hay motivos para pensar que no van a realmente editar los archivos. Interesantísimo esto que nos cuentas, Argemino. José, ya hemos visto en este caso de Epstein la estrepitosa caída de personajes como el ahora ex príncipe Andrew, el hermano del rey Carlos III de Inglaterra. Caída, por supuesto, relacionada con el caso de Epstein. Larry Summers, ex secretario del Tesoro de Clinton y ex rector de Harvard, también está en el foco de la polémica por haber mantenido contacto con Epstein mucho tiempo después de que el empresario hubiese sido ya hallado culpable y condenado por crímenes sexuales. Summers incluso decía esta mañana, que se retira de cualquier actividad pública por lo pronto para evitar mayores controversias. El Reino Unido retiró a su embajador de Washington, que también estaba involucrado con algunas conversaciones con Jeffrey Epstein. ¿Cómo es que Donald Trump parece todavía estar inmune en este caso? En los últimos correos publicados la semana pasada, José, Epstein decía que Trump pasó horas con una de las víctimas en su casa. Epstein dijo que Trump era un tipo asqueroso, estoy citando sus palabras. Dijo que tenía información que podía destruir a Donald Trump. Hace años, en una entrevista, Trump dijo que tanto él como a Epstein le gustaban las mujeres y sobre todo las más jóvenes. Todo esto es escandaloso y mientras otras personas han caído en desgracia a causa de asuntos parecidos, Donald Trump sigue siendo el presidente de Estados Unidos y nadie parece cuestionar su continuidad y la autoridad moral que tiene para ejercer este cargo tan importante. ¿Por qué, José? Sí, creo que el voto en la Cámara de Representantes y en el Senado muestra precisamente lo contrario y un esfuerzo
que si bien empezó pequeño, logró revertir esta relativa tolerancia al presidente Donald Trump y sus conductas, en específico de ocultar información. Esta quizás sea la primera señal para mostrar que el caso Epstein es quizá una especie de kriptonita a lo que muchos consideran es una habilidad de Trump para sortear todo tipo de escándalos. Hay que decir que obviamente este caso representa cuestiones extremadamente sensibles como lo es abuso de menores y tráfico de mujeres, algo que son acusaciones sumamente fuertes. Y sin embargo, la oposición demócrata considera que este tema debe ser realzado y ha sido algo que han intentado colocar directamente en la opinión pública en las últimas semanas y sin duda en los próximos meses continuará ahí a través de la revelación de informaciones y a través de la presión de la propia oposición demócrata. Hay que decir, sin embargo, que las consecuencias que estas revelaciones puedan tener son todavía aún algo poco predecible. No se sabe el alcance si el presidente Trump pudiera estar presente en los distintos documentos que serán dados a conocer, y aún en el caso en el que fuera mencionado, no pareciera haber apetito, por ejemplo, de aparecer ahí, de que la Cámara de Representantes controlada por los republicanos, así como el Senado, pudieran avanzar algún tema de juicio político, algo que ya han sido experimentado en años anteriores contra Donald Trump. Y también hay una zona gris sobre exactamente qué podría ocurrir si el presidente Trump pudiera aparecer ahí en conductas inapropiadas e ilegales, si algún fiscal pudiera iniciar alguna investigación. Es decir, todavía es muy poco predecible sobre lo que puede desatar la revelación de estos documentos a partir de que sea firmado por el propio presidente Trump, y sin embargo la oposición demócrata apuesta a que al menos la censura social por haber sido tan cercano a Epstein pudiera pasarle factura política. Así es, entonces esperamos la liberación de estos documentos para saber realmente qué contienen una caja negra de los archivos de Jeffrey Epstein que podrían salpicar al presidente Donald Trump y a quién sabe cuántos otros personajes de la vida política, empresarial de Estados Unidos y del mundo entero. Lo conversábamos hoy acá en DW Actualidad en Análisis con José Díaz Briceño desde Washington y con Argemino Barro desde Nueva York. A ambos muchísimas gracias por habernos acompañado y a ustedes que nos han seguido, gracias como siempre por su compañía y su confianza. Ya saben que nos pueden ver en todas nuestras redes sociales y también escucharnos como podcast en Amazon, Spotify y en Apple como DW Actualidad en Análisis. Soy Johan Ramírez, aquí los espero nuevamente mañana para seguir analizando lo que está pasando en el mundo. Hasta entonces.